Buenos días, les damos una cordial bienvenida al webinar Propuestas de las OSC para mejorar el acceso a los derechos sociales ante el contexto de la pandemia COVID-19. Les recordamos que el evento está siendo transmitido a través de las redes sociales del Coneval. Para dar inicio a este webinar, le cedo la palabra al doctor José Nabor Cruz Marcel, secretario ejecutivo del Coneval. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y a todos. La verdad es que desde Coneval nos da muchísimo gusto podernos encontrarnos con todos ustedes, aunque sea de manera virtual. Si bien, dada la coyuntura derivada por la contingencia sanitaria y que es parte de la temática que vamos a estar platicando, dialogando con nuestros distinguidos invitados el día de hoy y en la sesión del día de mañana, pues nos orilla a tener este encuentro en este año de manera virtual. Recuerdo muy bien que el año pasado sí tuvimos la ocasión de encontrarnos en este encuentro anual que hace Coneval con los distintos agentes de la política social, las organizaciones de la sociedad civil. Fue físico el encuentro el año pasado, pero bueno, en esta ocasión, reitero, dada la contingencia sanitaria, pues nos planteamos sí realizar este evento, porque que este diálogo permanente entre Coneval y las organizaciones de la sociedad civil es muy importante. Y bueno, en esta ocasión, como les comentaba, vamos a tener actividades el día de hoy y el día de mañana. Tenemos algunas de las organizaciones que nos van a acompañar, el EQUIDE de la Universidad Iberoamericana. Bueno, tengo el placer de que la siguiente ponencia, la siguiente intervención, estará la doctora Graciela Teurel, investigadora académica del Coneval, bueno, titular del EQUIDE. También el día de hoy tendremos la participación del Centro de Estudios Espinosa Iglesias y el día de mañana tanto del Instituto Mexicano para la Competitividad como del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. También agradezco mucho el interés de los diferentes asistentes. Hay asistentes de los estados, de los municipios, también de algunas otras organizaciones de la sociedad civil. Y reitero, desde Coneval consideramos muy importante y relevante pues mantener este diálogo permanente con ustedes. Y justo lo que vamos, el tenor, la temática de estos 2 días, pues justamente va a ser dialogar sobre las afectaciones que tiene en términos socioeconómicos para nuestro país, lo que nos podrá impactar la contingencia sanitaria de la COVID-19. Y sin más, voy a comenzar con mi participación. Voy a compartir la pantalla y en ese sentido es comentarles parte de las herramientas que el Coneval, que el Consejo ha desarrollado justo ante la contingencia sanitaria. En ese sentido, en un preámbulo, de manera introductoria, les comento, pues parte de los datos que planteamos justo en la última medición multidimensional de la pobreza y que me parece es importante tenerlo en cuenta porque nos da una idea de cómo se encontraba el país previo a la contingencia sanitaria. Los colegas que van a intervenir, reitero, el día de hoy y el día de mañana, nos ofrecerán datos y análisis mucho más recientes y puntuales de cómo ha acontecido el impacto de la contingencia en diversos ámbitos. Claramente la preocupación desde el Consejo y que compartimos con los colegas es que no haya una afectación relevante en el ejercicio de los derechos sociales de las y los mexicanos. Claramente tenemos algunas de las 6 carencias que Coneval utiliza para la medición multidimensional de la pobreza, pues aún teníamos desafortunadamente aspectos importantes en cuanto al porcentaje de la población que está reportando estas carencias, sobre todo la carencia de la seguridad social, un tema que va muy ligado con el tema de la caracterización de los mercados laborales mexicanos con un alto grado de informalidad y de precariedad laboral. 57.3% de los mexicanos todavía en 2018 estaba reportando esta carencia, es decir, un poco más de 70 millones de mexicanos, pero también nos parece importante destacar algunas otras de las carencias que, reitero, fueron previas a esta contingencia, sobre todo el tema del acceso a la alimentación.
no consideramos que no es menor que uno de cada 5 mexicanos, 20.4% del total de la población, es decir, alrededor de un poco más de 25 millones de personas, estuviera aún en 2018 reportando la carencia al acceso a la alimentación. Más allá de este indicador, con algunas otras herramientas que ha desarrollado el Consejo, como el Sistema de Información de Derechos Sociales, ciertamente un poco más de la mitad de los hogares de nuestro país no tiene seguridad alimentaria. Entonces, parte indudablemente de la problemática que puede generar las afectaciones de esta contingencia. Podremos hablar seguramente también sobre el tema de educación, sobre el tema de la alimentación, y parte justamente de lo que voy a plantear más adelante son las recomendaciones que ha generado el Consejo, el Coneval, justamente para tratar, reitero, de aminorar las afectaciones en cuanto a la contingencia sanitaria. Ya yendo un poco más adelante y viendo algunos datos mucho más puntuales, sobre todo en el tema de los servicios de salud y la morbilidad en nuestro país, insistimos, previo a la contingencia. Bueno, 16.2% de la población no contaba con acceso a los servicios de salud, 57.3% de la población no contaba con acceso a la seguridad social, tal y como les comentaba, y del total del gasto en salud, las erogaciones directas de las familias mediante gasto del bolsillo se mantienen arriba del 40% entre 1999 y 2017. También de acuerdo a la ENSANUD de 2018, si bien ustedes seguramente lo conocen, apenas en días pasados se dio una nueva publicación por parte de esta encuesta. Bueno, teniendo los datos, parte de los últimos datos más recientes para 2018, 10.3% de la población de 20 años o más contaba con diagnóstico médico previo de diabetes, 18.4% de las personas, de los mexicanos y mexicanas de más de 20 años contaba con un diagnóstico médico previo de hipertensión, y sobre todo este tema más relevante e importante, 75.2% de la población de 20 años o más tenía sobrepeso y obesidad, reitero, cifras previas a la contingencia para 2018. Entonces, en ese sentido, a partir del mes de mayo dimos a conocer el documento sobre la política social en el contexto de la pandemia por el COVID-19. Este documento delineamos varias de las posibles afectaciones que desde el Coneval estábamos vislumbrando en cuanto a la afectación que pudiera haber por la dinámica y las caracterizaciones de la contingencia sanitaria. Consideramos que era un tema relevante, importante, plantear recomendaciones de política pública que pudieran ser útiles para los hacedores de política pública en nuestro país en cuanto a las afectaciones que podrían estar siendo generadas dada esta dinámica de la contingencia. Realizamos un pronóstico de posibles afectaciones en cuanto a los niveles de pobreza. A partir de ahí también se ha publicado, no solamente en este esfuerzo que realizó el INEGI por parte de tener datos del mercado laboral que nos ofrecieron la encuesta telefónica de ocupación y empleo. El día de ayer ya se publicó la nueva versión de la ENOE, y entonces eso nos dará la oportunidad con Coneval de actualizar la cifra, sobre todo de pobreza laboral. También, ciertamente, una de las problemáticas que podríamos visualizar hacia adelante, no solamente el tema de que la pobreza en sí podría aumentar, ya sea pobreza por ingresos, pobreza laboral. El siguiente año daremos a conocer la información sobre pobreza multidimensional para 2020 a partir del levantamiento de la NIC que está realizando ahora mismo el INEGI, pero también veíamos que el tema de las mujeres podrían tener este grupo poblacional, las mexicanas en nuestro país, tener mayores problemáticas, mayores desventajas, no solamente por temas ya de por sí previos, como la histórica brecha salarial que hay entre hombres y mujeres en nuestro país, sino también la propia dinámica de esta contingencia, pues que pareciera que desafortunadamente las mujeres tienen mayores consecuencias negativas por los efectos derivados de esta contingencia sanitaria. Ahora bien, insisto, parte de las recomendaciones que dimos o planteamos en este documento, pues tienen que ver en primera instancia con el bienestar económico y el empleo. Ciertamente, parte de nuestras preocupaciones, como ya les comentaba, pues se derivan de que tenemos un alto porcentaje de personas con
que no cuentan con seguridad social, que no cuentan con distintas prestaciones sociales. Entonces, ciertamente, en cuanto al trabajo formal, la recomendación que planteamos es complementar las medidas actuales con subsidios al empleo de las cuotas obrero-patronales que los empleadores deberán asumir durante los meses de la contingencia. En cuanto al trabajo informal, claramente el tema de ayuda por temas de vencimiento de créditos puede ser una parte importante para seguir financiando el consumo privado de estas personas que, reitero, se caracterizan mucho en los trabajos informales que aún hay en su gran mayoría en nuestro país. Y pues también pudiera explorarse algunos subsidios temporales en el costo de servicios básicos de la vivienda y la adecuada operación de los programas federales que realizan las transferencias monetarias de manera directa. Ya para a mayor detalle, en cuanto a algunos de los derechos sociales que tenemos una mayor preocupación de que se pudieran estar siendo afectados, no solamente en este documento de la política social, reitero, que se dio a conocer desde el mes de mayo por parte del Consejo, sino también ha sido uno de los parte del planteamiento teórico que Coneval ha estado desarrollando en sus distintos documentos, como el documento de consideraciones para el proceso presupuestario de 2021, que fue presentado en Cámara de Diputados, que tuvimos la oportunidad desde el Coneval de planteárselo tanto a la Comisión de Desarrollo Social como a la Comisión de Presupuesto en las últimas semanas, como seguramente ustedes tendrán conocimiento. Pues dimos a conocer una serie de recomendaciones que justamente desde nuestra óptica pudieran fortalecer el ejercicio de los derechos sociales que, reitero, podrían estar viendo perjudicados o afectados negativamente por la contingencia sanitaria. En primera instancia, el tema del derecho social a la alimentación. Hay una serie de programas federales que se están llevando a cabo desde el año pasado en esta parte de la reestructuración que hubo de los programas del gobierno federal, y en esa instancia claramente somos enfáticos en estos varios documentos que genera el Coneval, el Consejo, en seguir fortaleciendo este tipo de programas, sobre todo el programa del ICONSE. Y el ICONSE nos parece importante que tendrá que ser fortalecido, no solamente en estos contingencias, sino para el siguiente año, fortalecer también el programa de precios de garantía, claramente también la modalidad, hacer un traslado a algunas escuelas, en algunas entidades del país que mantenían los programas de desayunos escolares. Claramente, al no haber asistencia a las escuelas, la recomendación por parte del Consejo es que se traslade a la entrega de un apoyo alimentario a esos alumnos que siguen la educación en sus hogares. Algunas entidades lo han hecho en programas muy focalizados a nivel estatal. Y bueno, a partir de ahí, claramente el planteamiento es seguir fortaleciendo este derecho a la alimentación, dado, como les comentaba al inicio, que aún previa a la contingencia, 1 de cada 5 personas en 2018 pues estaba reportando la carencia a la alimentación. En tema de salud, claramente es un ámbito bastante importante, no solamente por la propia dinámica de esta coyuntura sanitaria, sino claramente hay una serie de recomendaciones por parte del Consejo. En primera instancia, fortalecer los servicios estatales y municipales de salud mediante la dispersión de recursos, continuar con la implementación de servicios y protocolos para toda la asistencia de salud, aumentar la disponibilidad de camas para hospitalización, previendo el aumento en la demanda de estos servicios. Aplicar la contratación de profesionales de la salud para trabajar durante la emergencia sanitaria. Difundir y reforzar las acciones implementadas para mitigar los efectos negativos en la salud mental de las y los mexicanos, así como la atención a mujeres víctimas de violencia. Claramente también, si bien estos ámbitos no son per se ámbitos que tienen que ver con la medición multidimensional de la pobreza, consideramos que estos tópicos son relevantes dada, reitero, la caracterización de nuestra contingencia sanitaria que actualmente pues, vive todo el mundo y claramente también nuestro país. El tema de la educación. Consideramos que la educación básica a distancia contempla habilidades y herramientas tecnológicas que ponen en desventaja a quienes forman parte de los hogares más pobres, lo cual pudiera profundizar la brecha educativa. Si bien es importante que se buscó por parte del gobierno federal un mecanismo de continuar con los ciclos escolares, previo a la contingencia había claramente algunos datos
insisto, algunos de ellos enmarcados en el Sistema de Información de Derechos Sociales del Coneval, donde se puede visualizar que desafortunadamente en la población rural la presencia de un equipo de cómputo, la presencia de conectividad a Internet es no más allá del 10 o el 15 o inclusive no más del 20% de la población del ámbito rural de nuestro país. Claramente eso es un reto para evitar que se pueda ahondar las brechas entre los estudiantes que habitan en las zonas rurales del país con los estudiantes que habiten en las zonas urbanas. Aunque también estos tampoco es que hubiera una cobertura ni siquiera ni cercana al 100% de contar con un equipo de cómputo en las viviendas donde hubiera presencia de jóvenes, niñas y niños de entre 6 y 18 años. Por lo tanto, si bien, insisto, de hecho les comento, Coneval ya está en pláticas con ACEP para hacer una primera evaluación del programa Aprende en Casa 2. Claramente esto podrá estar siendo publicado en los primeros meses del siguiente año. Sí nos parece importante, reitero, el esfuerzo que ha hecho en este caso la Secretaría de Educación Pública, pero claramente también habrá que generar las recomendaciones por parte del Consejo para eficientar esta estrategia de la educación, insisto, sobre todo para en miras de evitar que se pudieran profundizar las brechas educativas ya preexistentes en nuestro país. A partir de ahí, digamos que estas son algunas de las recomendaciones, insisto, que están sobre todo de manera mucho más amplia enmarcadas tanto en el documento de consideraciones para el proceso presupuestario 2021, sino también para algunos otros documentos que estaremos dando a conocer en los siguientes días. Seguramente a finales de este mes, aprovecho también para compartirles, estaremos dando a conocer el informe de evaluación de la política social 2020. Parte de la lógica de este documento, la construcción metodológica de este documento es justamente seguir ahondando en esta temática de afectaciones que puede haber en el ámbito socioeconómico por la contingencia y cómo se pudieran estar evolucionando el ejercicio de estos derechos sociales en cuanto a la alimentación, en cuanto a la educación, en cuanto a la salud y también en cuanto a la seguridad social. Pero también a la par, nuestra área de pobreza desarrolló este visor geoespacial de la pobreza y la COVID-19 en los municipios de nuestro país. Consideramos también importante el que Coneval haya desarrollado esta herramienta cartográfica, sobre todo porque puede dar cuenta y visualizar cómo se ha desarrollado, cómo ha evolucionado en términos de contagios, de casos activos, de casos positivos y lamentablemente de personas fallecidas derivados de la contingencia sanitaria. Y que a su vez permite vincular no solamente esta información que es emitida públicamente por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, sino con la vasta información que tiene el Consejo en cuanto a nivel municipal sobre niveles de pobreza, sobre niveles de marginación. Entonces, claramente esta herramienta, como lo planteamos, permite identificar territorios en los que se prioricen las intervenciones en materia de política pública. De hecho, y qué bueno que haya presencia de algunos estados en este webinar, porque me parece importante que desde las entidades de nuestro país pudieran estar ejecutando una revisión de cómo se ha monitoreado desde el Consejo la evolución de la pandemia, sobre todo dado que hemos podido también hacer alguna desagregación en cuanto a población, municipios con mayoritariamente población indígena, y a partir de ahí me parece que también son resultados bastante interesantes sobre claramente el que ustedes, las entidades federativas y los municipios puedan visualizar cómo ha evolucionado la pandemia y a partir de ahí pues focalizar, readaptar, reajustar, reorientar sus estrategias de política social y también propiamente las políticas de salud en cuanto a las entidades y los municipios de nuestro país. Este visor geoespacial está alojado en nuestra página de internet, es de acceso libre y sobre todo también algo importante es que si ustedes cuentan con algunos otros archivos, alguna otra información que pudiera estar ya visualizado en mapas, pues pueden hacer una conjugación, una complementación de ambas herramientas para que ustedes puedan tener de manera mucho más útil la visualización en cuanto a la información cartográfica que ustedes ya hayan generado
reitero, las entidades federativas con la que está contenida en nuestro visor especial. En esta muy sintética presentación demuestro dónde está alojado. En la parte de medición de pobreza 2008-2018 está situado la pestaña de visor geoespacial de la pobreza y COVID-19 y bueno, a partir de ahí ustedes pueden visualizar toda la información, el acceso a la misma y también ciertamente hacemos, esta es la información que está disponible, la nota metodológica de casos activos, hallazgos de los casos activos, un manual de usuario, así como una serie de preguntas frecuentes por si hubiera alguna duda en cuanto al procedimiento del acceso o el tratamiento de la información del mismo. Ustedes pueden, insisto, acceder y sobre todo me parece que hacer esa desagregación a partir de sus entidades federativas y también de los municipios, pues claramente es una herramienta relevante. A su vez también para las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan, claramente este visor geoespacial también puede fungir como una complementariedad a sus análisis cuantitativos que estén ejecutando, sobre todo en el contexto de esta contingencia sanitaria. ¿Cuáles son los hallazgos de casos activos más relevantes al último corte, ejecutado el 31 de octubre? Si bien reitero, la información se va actualizando de manera diaria, pero dada la robustez de la información, preferimos hacer un corte cada 15 días y cada 15 días Coneval está haciendo público un comunicado donde estamos encontrando los hallazgos más relevantes que a nuestro juicio se están enmarcando dada la evolución de esta pandemia. Para el 31 de octubre, reitero, para el 31 de octubre, seguramente a finales de esta semana tendremos la actualización para el 15 de noviembre, pero para el 31 de octubre todavía la Ciudad de México, Nuevo León y Guanajuato tenían el mayor número de casos activos en 18 entidades. Hasta ese momento aumentó el número de casos activos en los últimos días, los últimos 14 días, es decir, del 16 al 31 de octubre. 8 de cada 10 casos activos por COVID-19 se presentan en personas que residen en zonas metropolitanas. En la zona metropolitana del Valle de México se concentra el mayor número de casos activos. En cuanto a los municipios en situación de pobreza, en 78 de los 709 municipios con 80% o más de su población en situación de pobreza se registran casos activos todavía para el 31 de octubre. En 60 de los 575 municipios en los que 30% de su población o más se encuentra en situación de pobreza extrema, aún hay casos activos. También, reitero, hacemos una desagregación entre los ámbitos rurales y urbanos del país. También hacemos una desagregación en cuanto a municipios con mayoritariamente población indígena y también hacemos un seguimiento en cuanto a los prácticamente para el 31 de octubre aproximadamente 8.7, casi 9% de los municipios de nuestro país aún no tenían registrado un caso activo o un caso positivo de COVID-19. Hemos hecho un análisis preciso sobre estos alrededor, ahora mismo serán de 175 o 200 municipios que aún no manifiestan un caso activo de COVID-19. Claramente la mayoría de estos municipios son municipios que están alojados en las zonas serranas del sureste del país, mayoritariamente en la parte, en el estado de Oaxaca, pero bueno, claramente ahí pareciera ser un poco con sus características propias de mayor lejanía en cuanto a la cabecera municipal, lo que probablemente hubiera apoyado a no tener algún caso positivo o activo en los últimos meses, pero también claramente los coloca en una situación de desventaja, dado algún otro planteamiento analítico por parte del Consejo, pues son municipios que se encuentran con desafortunadamente servicios de salud bastante alejados y que no cuentan con un medio de comunicación, carretera pavimentada, sino en muchas ocasiones son caminos de brecha, los cuales pues condicionan el traslado en caso de que haya una contingencia o una emergencia de salud por parte de su población. Entonces, es una herramienta bastante robusta que, reitero, actualizamos cada 15 días y que esto claramente pudiera estar apoyando en la visualización de sus estrategias a nivel municipal y a nivel estatal. Concluyo reiterando parte de lo que aquí he expuesto de manera muy sintética.
insisto, está expuesto en diferentes documentos en nuestra página de internet. Los invito a consultarlos, no solamente el propio documento del mes de mayo de la política social ante la contingencia sanitaria por la COVID-19, también el documento de consideraciones para el proceso presupuestario 2020, donde ahondamos en el análisis de los diferentes programas del ámbito federal que tienen que ver, insisto, con las estrategias para fortalecer los derechos sociales. Encontramos en el ejercicio analítico que 47 de los 149 programas federales que se están ejecutando en este mismo año están teniendo incidencia importante en cuanto a los derechos sociales que puedan verse afectados. Reitero, 47 de estos 149 programas los enmarcamos en tres grandes grupos: en el tema de salud, en el tema de fortalecimiento de la estructura de la vivienda y claramente en el tema del bienestar económico, en la parte del fortalecimiento del ingreso, a través de todo este gran paquete de becas, de transferencias monetarias que el gobierno federal ha delineado en su estrategia federal desde el año pasado. Claramente también en los próximos documentos que les comento que vamos a dar a conocer a finales de este mes, principios de diciembre, son tres que me parece también importante que les invito a que les den seguimiento. El que ya les comentaba, el informe de evaluación de la política social en 2020, donde continuamos con este análisis. También desde el área de coordinación está terminando un informe sobre la respuesta de las entidades federativas con su diferente paquete de programas sociales que ellos estuvieron aplicando por la contingencia sanitaria. Nos parece relevante también visualizar cómo se desarrolló su respuesta a nivel de entidades federativas. Basta recordar que de acuerdo al inventario de programas sociales del Consejo, hay más de 8,400 programas o acciones de política social en nuestro país. Mayoritariamente tienen que ver con entidades federativas, así como municipios. Entonces será importante que ustedes puedan darle seguimiento a este informe, y también hacia la segunda semana de diciembre daremos a conocer la plataforma de análisis territorial de la pobreza, en la cual podrán no solamente continuar con el seguimiento visual de este visor espacial en la COVID-19, sino también se incorporarán algunos otros elementos en cuanto al ámbito de los indicadores de derechos sociales e indicadores de la pobreza multidimensional en el ámbito territorial de nuestro país. Concluyo con esto. Me parece que claramente también parte de las intervenciones que tendremos en este día y el día de mañana pues serán muy interesantes en cuanto a seguir no solamente teniendo información útil e información pertinente en cuanto a las afectaciones de esta contingencia, sino también claramente cómo a través de las organizaciones de la sociedad civil se delinean propuestas, se delinean ideas para enfrentar esta contingencia sanitaria. Agradezco la atención y bueno, estamos pendientes para en la parte de preguntas más adelante. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor José Nabor Cruz Marcelo e iniciaremos con las mesas de las propuestas de las OSC para mejorar el acceso a los derechos sociales. Asimismo, los invitamos a participar en las redes sociales del Coneval, poniendo sus comentarios y preguntas para que nosotros podamos compartírselas a los ponentes de las siguientes mesas. A continuación, le cedo la palabra a la doctora Alida Gutiérrez Landeros, directora general adjunta de análisis de la pobreza en el Coneval, quien estará moderando la mesa encuesta de seguimiento de los efectos de la COVID-19 en el bienestar de los hogares mexicanos. Adelante, doctora. Muchas gracias, Tiberio. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Agradecemos la presencia de las personas que se están conectando a este espacio dedicado a las organizaciones de la sociedad civil. Como comentó mi compañero Tiberio, mi nombre es Alida Gutiérrez Landeros, directora general adjunta de análisis de la pobreza en el Coneval, y tengo el gusto de moderar esta mesa. El día de hoy, en nuestra primera mesa, contamos con la participación del EQUIDE Ibero, Instituto de Investigación que promueve el desarrollo con equidad en México. Para tal propósito, tengo el honor de presentar a la doctora Graciela Teruel Pelismelis, directora del EQUIDE. Y si me lo permiten, antes me gustaría dar una pequeña semblanza de la doctora. La doctora Teruel se ha desempeñado como docente en la Universidad Iberoamericana, así como investigadora académica del Coneval.
Y en su ponencia de hoy nos compartirá el tema y los resultados de la encuesta de seguimiento de los efectos de la COVID-19 en el bienestar de los hogares mexicanos, mejor conocida como la ENCOVID-19. Una vez que finalice su presentación, vamos a dar espacio para las preguntas y respuestas, por lo que les agradeceríamos que nos hagan llegar sus preguntas. Y sin más, le doy la palabra a la doctora Teruel para la presentación de este tema. Muchas gracias, doctora. Buenos días, Alida. Muchas gracias a Nabor, a Edgar, a ti, Alida, por la invitación para estar aquí. Es un honor regresar a casa. Justamente les venimos a presentar resultados de un proyecto que hemos denominado la ENCOVID-19 y que llevamos a cabo desde la Universidad Iberoamericana a través del instituto que está a mi cargo. Alida, ¿se ve ahí la presentación? Sí se ve, pero se ve en modo presentadora. No sé si podríamos extenderla. A ver, déjame ver qué puedo hacer. Porque como no manejo bien esto, no sé. Espérame un segundito. ¿Cómo le puedo cambiar aquí? Porque no sé cómo convertirla a modo presentación. Ya estoy aquí a ver, use slideshow. Ahí está. Listo. Ahí se ve, ¿verdad? Perfecto. Gracias, ya se ve completa. Bueno, pues les cuento muy rápidamente. Esta encuesta nace más o menos por ahí de mediados de marzo, cuando nos dimos a la tarea en el Equide de responder ante un anuncio que había hecho el INEGI de que no iba a poder llevar a cabo las encuestas que regularmente lleva a cabo cara a cara, y una de ellas era la del ENOE. Nos preocupó mucho no tener información y datos sobre cómo esta pandemia iba a afectar justamente la ocupación y el desempleo en México, dado que estábamos viendo que en el resto del mundo, efectivamente, una de las principales consecuencias era la pérdida de empleo. Entonces nos dimos a la tarea en el Equide de llevar a cabo una encuesta telefónica que fuese representativa de la población mexicana, que tuviera un diseño robusto y que se pudiera levantar a través de números celulares, de un marco de números celulares que provee el IFETEL. El diseño que nosotros elegimos para esta encuesta era uno que pudiéramos dar seguimiento mes a mes. Entonces empezamos con el primer levantamiento en abril y seguimos mes a mes, mayo, junio, julio, hasta agosto. En agosto decidimos no hacerla cada mes, sino hacerla cada 2 meses. El siguiente levantamiento corresponde a octubre y estamos levantando el último levantamiento de este año a partir de, dentro de una semana comenzamos a levantar. Es una encuesta que comienza en abril con un tamaño de muestra de 800, que es suficiente para hablar de representatividad a nivel nacional, pero a partir de mayo quisimos expandir la muestra para poder decir algo acerca de cómo está impactando esta crisis en hogares también con niños, niñas y adolescentes. Toda la parte del diseño probabilístico está a cargo de Cuantos, que es una empresa especializada en este tipo de diseños, y utilizamos levantamiento, Katy, a través de pues un robot, como quien dice, electrónico. Bueno, no quisiera gastar tiempo en esta parte, quisiera ir directamente a los resultados, pero solo decirles que nuestra muestra, cuando vemos la distribución poblacional, la distribución de la muestra y después de la calibración que hacemos ex post, queda bastante bien distribuida comparada con los datos que tenemos que provienen del Intercenso. Bueno, pues entonces aquí no les digo, nosotros utilizamos para la validación del nivel socioeconómico datos provenientes de la MAI, y la verdad es que está bastante bien distribuida y está distribuida todo lo largo de todas las entidades de la República Mexicana. Los invito, si están interesados, en ir al detalle tanto de la metodología como cómo queda la distribución de la muestra y los resultados que tenemos, que entren a la página del Equide en la Universidad Iberoamericana y ahí podrán encontrar todos los detalles. Voy directamente a los resultados que encontramos en esta encuesta. Bueno,
Pues primero empezar con la percepción del riesgo que tienen las personas. Y aquí hacemos una pregunta del 0 al 10. ¿Qué tan preocupado está usted de que su salud se vea afectada por el COVID-19? Estos resultados han ido variando a lo largo del tiempo. Hay gente que está poco preocupada, pero es la menor porcentaje. Aproximadamente un tercio de la población tiene una preocupación media, pero por arriba del 50%, sobre todo en los últimos meses, 60%, de hecho en julio, estaba muy preocupada de que su salud se vea afectada. ¿Por qué este resultado es importante? Porque esto va a estar muy correlacionado con mucho de los resultados que vamos a presentar. Aquí, bueno, en términos del uso de cubrebocas, 81.3% reportaron usar el cubrebocas la mayor parte del tiempo cuando sale de casa. Esto creo que es un buen resultado porque hemos escuchado definitivamente que el uso de cubrebocas es una buena práctica que puede ayudar a evitar los contagios. Decidimos en la COVID-19 incluir básicamente 4 temas a los cuales les hemos estado dando seguimiento desde abril y que son los que más voy a poner énfasis. Hay otros temas que también estamos incluyendo, si me da tiempo los incluyo, y que tienen que ver con algunos de los resultados, de hecho, de los cuales habló el secretario ejecutivo hace un momento. Pero aquí nos vamos a enfocar en, por la parte de bienestar económico, empleo e ingresos, y por la parte de salud, acceso a la alimentación y salud mental. Bueno, pues efectivamente hemos estado moviéndonos a lo que se conoce como la nueva normalidad, ya no el confinamiento con el cual vivimos en abril y principios de mayo de este año. Y para ver qué ha pasado con la desocupación, nosotros incluimos en el COVID-19 una definición que es mucho más amplia de la desocupación que la que tradicionalmente se utiliza en México. Incluimos a la población desocupada y que busca empleo, lo que se le conoce típicamente como desempleo abierto. También adicionamos a esta definición gente que estuvo descansada o que ha estado descansada y que no goza de sueldo. Tenemos gente descansada con goce de sueldo o parcialmente goce de sueldo, pero aquí incluimos solo la que no goza de sueldo y gente que también no puede salir a buscar empleo. Entonces, con estas definiciones, tenemos aquí, pues, los datos que nos proporciona la ENOE y la ETOE del INEGI de esta desocupación que va en marzo 2.9, abril 4.7, mayo 4.2 y junio 5.5. Nosotros con esta definición un poco más amplia tenemos cifras mucho más altas. En abril 10.9, mayo 14.6, junio 10.3, julio 8.3 y agosto 7.6. Estas son las tasas de desocupación que corresponden a muchos millones y para ponerlo de manera como más sencilla, en mayo ese 14% de desocupación se traduce en 8.4 millones de personas que no tenía trabajo. Este número baja a 5.5 en junio, 4.4 en julio y todavía en agosto teníamos 4.2 millones de personas que no tenían acceso al mercado laboral, no estaban pudiendo trabajar. Cuando hacemos esta división, como decía Nabor, ya nos daba una probadita de lo que estaba pasando en el sector formal e informal. Vemos que estas tasas de desocupación son mucho más altas en el sector informal comparado con el sector formal. Teníamos en mayo 18.4% de desocupación en el sector informal y baja a 8.3% en agosto. Las tasas de desocupación en el sector formal son más bajas, 10.3 en mayo, que es donde presentamos la mayor desocupación, y baja a 6.3 en agosto. Aquí podemos ver más o menos justamente estas tasas, como le estaba diciendo, en el primer panel están a nivel nacional y luego viene desagregado por el sector formal e informal y vemos que obviamente pues está mucho más concentrada esta desocupación en el sector formal, que también es la primera que se recupera, justamente por lo mismo. Aquí no les voy a presentar las
desagregaciones por hombres y mujeres, pero también les adelanto que son las mujeres las que presentan mayor tasas también de desocupación en México. Bueno, ¿qué pasa con los ingresos? Entonces, por un lado, aquí nada más resumiendo, tenemos tasas de desocupación que no habíamos tenido antes, bueno, ni cercanamente en México y que pues le están pegando más a las personas que trabajan en el sector informal y le están pagando dentro de estos más a las mujeres. En términos de ingresos, ¿qué pasa con este paso a esta nueva normalidad? Pues aquí sí no vemos una recuperación. Aquí tenemos que esto es consistente desde abril, mayo, junio, julio y agosto. 1 de cada 3 hogares declaran una reducción de 50% o más en sus ingresos. Los porcentajes en agosto andaban por ahí del 31%, en julio 30.5% y en junio 31.5%. Vemos que esto no ha mejorado. La reducción promedio del ingreso en los hogares que reportaron tener un menor ingreso es aproximadamente de 47, 48 y 46% en los últimos meses. Las afectaciones en los ingresos de los hogares son muy grandes y no ha habido recuperación. Si bien en esta nueva normalidad hemos visto recuperación en el empleo, no viene acompañado de una recuperación en los ingresos. Y esto es bien importante porque tiene afectaciones muy importantes en pobreza y ahorita vamos a ver también en desigualdad. ¿Qué pasa con el tema de salud mental? Le hemos denominado la epidemia que viene porque está silenciosa, está por ahí, realmente casi no se mide y no se mide de forma sistemática en México y por eso es que decidimos incluirla como una medición en que le demos seguimiento a lo largo del tiempo en la COVID-19. Y aquí lo que les puedo decir, este es otro resultado que a mí me sorprende bastante y que realmente tiene que ver con que no han bajado estas prevalencias desde que las iniciamos midiendo, que fue en abril. Es 1 de cada 3 mexicanos presenta síntomas severos de ansiedad. Y esto ha sido consistente a lo largo de los meses que hemos estado midiendo. Aquí están los datos y los pueden ver ustedes, abril, mayo, junio y julio. Estas son escalas que están estandarizadas, no son escalas que nos inventamos nosotros y que de hecho han sido probadas para ser levantadas vía telefónica y pronto saldrá ya una publicación que acabamos de hacer al respecto. Entonces, estos datos son bastante fiables. ¿Qué pasa con el tema de acceso a la alimentación? Aquí ya nos adelantó Nabor, pues más o menos cómo estaban los datos oficiales, que de hecho también utiliza Coneval para la medición de la pobreza multidimensional. Pero aquí tenemos los datos que presentaba la ENSANUD. Nosotros utilizamos la ELCSA, que es ligeramente distinta a la EMSA, que es la que utiliza el Coneval, y la ENSANUD publica la ELCSA. En 2018 teníamos que el acceso a la alimentación estaba alrededor del 45% de la población en México tenía acceso a la alimentación. Nosotros utilizándola en COVID estamos viendo qué le pasa a este acceso a la alimentación como consecuencia de la crisis. Baja en abril a 38.9, en mayo a 36, en junio a 30.8, en julio a 27.2 y en agosto, este dato está mal, es 28%. ¿No? Entonces, hemos visto pues reducciones consistentes, por lo menos hasta julio, y en agosto, perdón, se mantiene más o menos muy parecido. ¿Qué es lo que está pasando en términos de, pues si está bajando la seguridad alimentaria, cómo se está acomodando esto en términos de inseguridad alimentaria? Vemos que lo que realmente está aumentando es la inseguridad leve, que tiene que ver con esta preocupación que tienen los hogares por no poder tener acceso a los alimentos y sube ligeramente la inseguridad severa. Vemos aquí muy rápidamente, les voy a presentar dos temas que tienen que ver con el impacto en la desigualdad que nosotros estimamos y con el impacto, de hecho, en la pobreza. En términos de desigualdad, y para no hacerles como la historia muy larga,
es que cuando nosotros vemos qué le pasa a estos indicadores y cómo se distribuyen a lo largo de la distribución socioeconómica, vemos que los grandes perdedores de esta crisis son siempre los que están en la cola izquierda de la distribución. Son los más pobres, los de menor nivel socioeconómico. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se distribuye el tema de salud mental en México, y aquí vemos, perdón, esta es la inseguridad alimentaria, vemos que la seguridad alimentaria es más baja en los hogares, obviamente de menor nivel socioeconómico, 16%, contra los de medio 35%, y contra los de mayor nivel socioeconómico, en donde es 53%. Entonces, estas diferencias son muy grandes. No vemos diferencias en términos de inseguridad leve, se distribuye más o menos bastante parecido, pero fíjense ustedes qué pasa con la inseguridad severa. Los hogares más ricos del país prácticamente no tienen inseguridad severa, mientras que los hogares más pobres llega ahí a ser hasta casi 18%. Entonces, primer resultado aquí en términos de acceso a la alimentación, pues se distribuye desfavoreciendo más a los más pobres. Y ya no le puedo dar, ahí está. ¿Qué pasa aquí, ahora sí, con los síntomas de ansiedad? Aquí vemos en el panel izquierdo cómo se distribuye un tercio, más o menos en todos los meses, pero cuando vemos cómo se distribuye por nivel socioeconómico, otra vez, son los más pobres los que tienen las tasas más altas, y sobre todo hay una diferencia muy grande entre los de menor nivel socioeconómico y los de mayor nivel socioeconómico, que presentan alrededor de 22%, mientras que los de menor nivel socioeconómico puede subir hasta el 40%. Aquí estamos viendo los cambios en los ingresos, otra vez también distribuido por nivel socioeconómico. El AB son los más ricos y va bajando el nivel socioeconómico conforme nos vamos moviendo hacia la izquierda hasta el E, que son los de menor nivel socioeconómico. Y vemos también que estos cambios en el ingreso son más grandes o se concentran entre los más pobres. Estas gráficas son muy parecidas, entonces me las voy a saltar. Y aquí vemos otra vez cómo se distribuyen las tasas de desocupación también por nivel socioeconómico. Y las tasas de desocupación, si bien existen en niveles altos, son sin duda más preocupantes y más altas en los niveles de menor nivel socioeconómico. Entonces, aquí lo que estamos tratando de decir es que en los 4 indicadores principales que nosotros estamos presentando, los que más sufren por esta crisis son los más pobres, y son a ellos a los que hay que atender primero. Vamos aquí a presentar cifras muy rápidas. Alida, ¿cuánto tiempo tengo? 2 minutos. 2 minutos. Bueno, pues voy a volar, ya no les voy a presentar la última parte de la presentación, en donde hacemos simulaciones de qué tipo de intervenciones podrían ser muy efectivas para reducciones en pobreza, sino que aquí no me les voy a presentar. Nosotros, ¿qué hacemos? Tomamos la metodología oficial de pobreza y utilizamos estos parámetros que estamos estimando en la ENCOVID, y decimos, bueno, de preservarse estos niveles altos de desocupación, estos niveles bajos de ingreso y este no acceso a la seguridad social que viene por el desempleo y el acceso a la alimentación, que sin duda se está viendo afectada, ¿cuáles serían las tasas de pobreza? Y tenemos aquí del lado izquierdo la oficial del Coneval, que ya sabemos cuál es aproximadamente 41.9%, y en mayo, con nuestros parámetros, la pobreza subiría a 54.1%. Y esta es pobreza multidimensional, no solo pobreza de ingresos. En agosto baja ligeramente a 51.2%. La pobreza extrema, ¿qué pasa con la pobreza extrema? Tenemos 7.4% oficial del Coneval y sube dramáticamente a 13.9% en mayo y a 11.9% en agosto. Entonces, esto es lo que nos está diciendo. Aquí podemos ver qué pasa con la pobreza con ingresos, que obviamente tiene también un impacto importante, pero aquí lo que estamos viendo es que esta crisis le está pegando doblemente a los pobres. Y sí, efectivamente, pues tenemos que estar pensando en intervenciones, en acciones que pudieran ayudar a mitigar el impacto de esta crisis
justamente dentro de los que más está sufriendo, porque si no vamos a tener tasas de pobreza altísimas. Este año que ya, de hecho, pues creo que ya se está levantando la ENIG, entonces para el año que entra vamos a tener tasas muy, muy altas, pero no importa tanto las tasas o las mediciones que hagamos, importa efectivamente pues lo que están sufriendo los hogares, sobre todo en estos temas. Entonces me voy a pasar toda esta parte, nada más quiero terminar con esta gráfica de aquí. Esta gráfica de aquí es realmente muy impactante porque preguntamos nosotros en esta encuesta si por falta de dinero o recursos alguien o esa persona o alguien de su hogar ha tenido que. Y ha tenido que dejar de pagar deudas, es la naranjita que ustedes ven ahí, aumentó de mayo de 18.8 a 30.2. Ha tenido que pedir prestado a conocidos, ha aumentado de 24.4 a 37.7, o ha tenido que empeñar algún objeto de 13.9 a 21.1. Esto quiere decir que a falta de ayudas gubernamentales, la gente está teniendo que hacer uso de su patrimonio o de sus amigos o de sus conocidos y está poniendo en riesgo su patrimonio. Esto va a tener un impacto también a mediano y largo plazo en términos del patrimonio de los hogares, que va a ser muy grande y que va a costar recuperarse. Muchas gracias, Ale. Aquí termino. Agradecemos la participación de la doctora Graciela Teruel. En primer lugar, me gustaría felicitar a la doctora Teruel y al equipo del EQUIDE. Se reconoce desde Coneval el esfuerzo que se realiza para generar esta información. Y adicional a ello, como lo mencionó la doctora, el Instituto del EQUIDE fue uno de los primeros institutos en proporcionar la información oportuna referente a la dinámica laboral, como son el empleo y el ingreso, pero además abonó otros temas de interés, tales como la de la salud mental y la alimentación. ¿Esto por qué resulta relevante? Bueno, porque desde Coneval consideramos que es importante tener un diagnóstico para poder, además de evaluar, también orientar las propuestas de políticas públicas a los tomadores de decisión. Ya lo dice nuestro lema, lo que se mide se puede mejorar. Adicionalmente, bueno, también nos brinda información de cuáles han sido las estrategias que los hogares han tenido que enfrentar económicamente ante esta pandemia, e incluso va un poco más allá en un sentido más amplio de la política pública de la organización de redes sociales, como lo es el pedir prestado. No me extiendo en ello, damos lugar, abrimos el foro para las preguntas que nos han hecho llegar. En este momento tenemos las siguientes preguntas. Graciela, ¿prefieres que te las comente todas o vamos una por una? Perdón, dímelas todas y luego las voy apuntando, o dime unas 3 y luego las voy contestando y así. Sí, si te parece, hacemos ustedes. Sí. Perfecto. Ok, la primera pregunta ¿es factible desarrollarla, yo creo que es la encuesta, en otras entidades? ¿Y cuáles son los retos para conseguir datos representativos? La segunda, ¿por qué solo se consideran población de 18 años si la pobreza multidimensional puede calcular la pobreza en niños y adolescentes? Y la tercera, ¿cuál sería la aproximación de pobreza en niños y adolescentes? Damos la palabra a la doctora Graciela. Con muchísimo gusto. Nada más, efectivamente, estos datos que nosotros presentamos a través del ENCOVID-19 es justamente para presentar un diagnóstico, como lo dice Alida. Me quedó muy grabado el lema de Coneval: lo que se mide se puede mejorar, y lo que no se mide, pues no se puede mejorar. Entonces, es un intento justamente por brindar a la sociedad datos que nosotros creemos que son importantes y que presentan realmente pues como un foco rojo de lo que está pasando hoy en día, ¿no? ¿Se puede desarrollar en otras entidades? Sí, de hecho, hicimos un ejercicio en julio con la Ciudad de México que acabamos de presentar hace un par de semanas, y en ese ejercicio, pues estamos midiendo cosas muy comparables a lo que estamos midiendo en el COVID a nivel
nacional, pero la Ciudad de México, de hecho, nos pidió que hiciéramos como un zoom o una profundización en toda la parte de medición de programas sociales. Y encontramos, por ejemplo, pues datos similares, obviamente a lo mejor un poco más grandes en términos de desocupación y de pérdida de ingreso, pero encontramos que efectivamente tiene un sistema de protección social a través de los programas sociales que tiene la Ciudad de México que está insulando a los más pobres. Y esto yo creo que es una buena noticia. De hecho, la Ciudad de México nos está pidiendo que hagamos otro levantamiento ahora en diciembre. Y también el Estado de México nos está pidiendo que llevemos a cabo una medición ahora en diciembre, puesto que son, yo creo que las dos entidades pues, de mayor contagio, como ya lo presentaba el secretario ejecutivo hace un rato, y con mayor número de defunciones. Entonces, yo felicito, de hecho, a estas entidades por querer medirse, ¿no? Y por querer efectivamente encontrar y tener una buena medición de un diagnóstico de en estas dimensiones, pues cómo están sus entidades. Nosotros estamos, porque a partir de población de 18 años, no es que estemos haciendo la medición de pobreza solo para una subpoblación de 18 años o más, es una medición de pobreza siguiendo la metodología de Coneval, entonces es una medición de pobreza a nivel nacional. Nada más que esta encuesta está basada en un marco muestral que proviene del IFATEL de números celulares y son obviamente a personas de 18 años o más. Pero después, justamente por eso, hacemos la calibración ex post para que estos datos puedan ser representativos de los hogares en México. Y con muchísimo gusto puedo a la persona que tenga dudas sobre esto, pasarles nuestra metodología y platicar más a profundidad. En términos de qué pasa con hogares de niños, niñas y adolescentes, no hemos hecho el cálculo de pobreza tal cual, pero en la presentación que hicimos el mes pasado, vemos que efectivamente también es uno de los hogares que tienen niños, niñas y adolescentes son de las poblaciones más vulnerables. Cuando vemos justamente todos los indicadores que nosotros presentamos, los de desocupación, los de desempleo, los de ingresos, los de salud mental, acceso a la alimentación y los de educación, que también incluimos en algunas otras encuestas, encontramos que son estos hogares los que presentan, comparado con los hogares que no tienen niños, niñas y adolescentes, pues las mayores tasas de vulnerabilidad. Entonces, justamente ahí también la acción pública debería de ir dirigida hacia ellos. Muchas gracias. Las siguientes preguntas son, ¿es buena estrategia la transferencia de recursos económicos directa? ¿Y cuáles fueron las acciones políticas que permitieron la disminución del desempleo a partir de agosto? ¿Cuáles fueron, perdón, otra vez, Alida, no te escucho? Claro, con gusto. ¿Cuáles fueron las acciones políticas que permitieron la disminución del desempleo a partir de agosto? Ok. Sí, con muchísimo gusto. Nosotros hemos hecho varios ejercicios a partir de unas preguntas que hicimos, de hecho, pues desde abril en la encuesta. Nosotros le preguntábamos a los hogares, pues, cuánto dinero requerirían para poder guardarse durante la cuarentena, porque estábamos muy preocupados que obviamente, pues, por la estructura que tenemos de informalidad en este país, iba a ser difícil que muchas personas se guardaran en sus casas. Entonces empezamos con esa pregunta de cuánto requerirían para poderse quedar en su casa, qué tipo de transferencia, de qué monto. Y la mediana de las respuestas fue aproximadamente 5,000 pesos. Entonces, a partir de esa respuesta, hemos hecho como varios ejercicios para ver, bueno, qué le pasaría, por ejemplo, a la pobreza en este contexto con los parámetros que nosotros tenemos si pudiésemos dar una transferencia de 5,000 pesos y haciendo distintos supuestos, diciendo, bueno, ¿qué pasa si utilizamos el padrón que tiene el actual gobierno,
que es pues todos los que están recibiendo el programa de becas, el programa de adultos mayores. ¿Qué pasa si a ellos les damos una transferencia de 5,000 pesos? Y la reducción en pobreza sería realmente muy, muy importante. Iríamos como de 40%. Déjame ver si tengo las gráficas por aquí. Un segundito. Un segundito. Aquí está. Iría, por ejemplo, como de 42% que teníamos oficial con a 37%. Entonces bajaría de forma bastante significativa. La pobreza extrema, pues bajaría de 15% que estimamos con la COVID a 5%. Entonces sería realmente muy, muy bueno. Y luego dijimos, bueno, que saldría realmente pues muy, muy caro porque el porcentaje de población que recibe estas transferencias es grande. Entonces, ¿qué pasa si utilizáramos, por ejemplo, el padrón de oportunidades, que se enfoca un poco más en los pobres? Y ahí la pobreza pasaría de 51% a 45% y la extrema a 8%. Sería una forma de evitar pues que esta gente que está experimentando estas disminuciones en bienestar debido a la pandemia pudiera de alguna manera insularse. Entonces yo sí, sin duda creo que una transferencia de recursos en estos momentos que fuese de forma temporal, no de forma permanente ni mucho menos, pero mientras dure la pandemia desafortunadamente no se va a acabar ahora en diciembre, como muchos pensábamos en marzo o en abril, que iba a durar todo este año. La pandemia va a tener efectos a largo plazo, por ejemplo, en cuestiones relacionadas con desnutrición de los niños por la falta de acceso a la alimentación, repercusiones debido a que no muchos, hay un gran porcentaje de personas todavía que no se ha visto beneficiada por los programas de educación remota y por los efectos, obviamente, en los ingresos, ¿no? Pero sin duda extender un programa de apoyo todo el año que entra hasta junio o julio, a mí me parecería importantísimo para evitar que obviamente, estos impactos pues sean tan grandes, sobre todo en la población más vulnerable. ¿Y cuáles fueron las acciones para disminuir el desempleo? Pues no hubieron acciones, o sea, se abrió la economía, se quitó el confinamiento y entonces las personas han ido, obviamente, pues regresando poco a poco, o sea, ni siquiera se ha llegado todavía a los niveles que teníamos antes de la pandemia, pero bueno, esto va a ser gradualmente si es que no regresamos a semáforo rojo. Tenemos otras dos preguntas. ¿A qué se atribuye que la inseguridad alimentaria moderada y severa casi no varió entre abril y agosto? ¿Y qué situaciones son las que se detectaron que generan mayor ansiedad y depresión en la población? Y si se encontró que las mujeres son las que tienen mayores efectos negativos en la salud mental. Sí, qué bueno que me recordaron ese tema porque fue un tema que ya no me dio tiempo de cubrir aquí, pero sin duda en términos de ansiedad, cuando vemos cómo se distribuye en los diferentes grupos poblacionales, los adultos mayores sin duda tienen prevalencias mucho más altas y las mujeres también, cuando lo dividimos entre mujeres y hombres. ¿Por qué las mujeres tienen tasas más altas? Bueno, pues haciendo algunos cruces con otra información que recabamos en la encuesta, son ellas las que en su mayoría se encargan del cuidado de los niños y del cuidado de los adultos mayores, por un lado. Por otro lado, son también ellas las que en su mayoría están a cargo de la educación a distancia. No solo tienen que quedarse en casa, hacer todas las labores domésticas, también en su mayoría, sino que además tienen que cuidar a los niños y además se tienen que encargar de ser los nuevos maestros porque pues los niños no están yendo a la escuela. Entonces la carga en las mujeres es realmente muy, muy alta y se ve en las prevalencias de ansiedad que nosotros estamos calculando. Sin duda, no recuerdo ahorita cuáles son, pero son mucho más altas para las mujeres comparado con los hombres. Y en términos de la inseguridad, ¿por qué no aumenta tanto la moderada y la severa? Siento yo por dos cosas, porque todavía no le hemos dado suficiente tiempo y yo creo que van a ir aumentando
a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que están haciendo los hogares? Echando uso de deudas, echando uso de vender objetos que tienen, como ya vimos, para hacerle frente a las necesidades más básicas. Entonces, por eso es que lo que ha aumentado, si ven ustedes, es la inseguridad leve, que tiene que ver con la preocupación. Los hogares están muy preocupados y eso es lo que más ha aumentado y drásticamente, ¿no? Más que la moderada y la severa. Pero yo creo que en el corto plazo, si seguimos con este tipo de problemas y estas afectaciones, sobre todo en los ingresos, pues puede ser que la preocupación pase efectivamente a falta de calidad y cantidad de alimentos en los hogares. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta. Nos comentan, ¿qué riesgos existen considerar cifras a nivel global, a nivel país? Considero que la realidad de estos datos del norte del país es considerablemente diferente a... ok. Perdón, es que tengo un poquito de mala conexión y te perdí. Ok. Bueno, nos comentan, ¿qué riesgos existen en considerar cifras a nivel global, a nivel país? Considero que la realidad de los estados del norte del país es considerablemente diferente a los estados del sur del país. Por ejemplo, hay regiones con más inseguridad alimentaria que otras y es la última, el último comentario que nos hacen por Sí, no, con muchísima extraordinaria pregunta. O sea, la ENCOVID es representativa a nivel nacional y podemos decir lo que pasa a nivel nacional y podemos decir lo que pasa en estados en donde nos están pidiendo una muestra especial, como es la Ciudad de México y el Estado de México. No podemos dar efectivamente datos de lo que pasa ni siquiera en el norte contra el sur del país, porque los tamaños de muestra no nos lo permiten. Nosotros nos encantaría, obviamente, aumentar el tamaño de la ENCAVID para poder decir, pues, por lo menos regionalmente, cuáles son las diferencias en estos indicadores, pero pues no tenemos recursos para hacer una encuesta tan grande. Es una encuesta que estamos llevando a cabo con ayuda financiera de nuestros socios fundamentales, que ha sido básicamente UNICEF. Muy al principio también Acción Frente a la Pobreza nos ayudó y la Organización de Estados Iberoamericanos. Pero hoy por hoy tenemos solo financiamiento de la UNICEF y pues ese financiamiento nos alcanza para dar resultados a nivel nacional y entre hogares con y sin niños. Bueno, pues nuevamente agradecemos la participación de la doctora Graciela Teruel. Antes, como ya comentaba anteriormente el secretario ejecutivo, esto indudablemente nos brinda un primer panorama de elementos que debemos de analizar cuando tengamos el insumo que nos sirve para actualizar las cifras de pobreza multidimensional. Si bien se han hecho algunas estimaciones para ver qué posibles escenarios vamos a tener en el futuro, pues no es hasta que tengamos este insumo, que es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, que nos permitirá ver o analizar qué ha pasado con las diversas dimensiones o el acceso a los derechos sociales, como es la educación. Agregaría también la seguridad social, que ha sido uno de los que han sido también golpeados a través de esta pandemia, ya que si bien ha afectado más a los trabajadores informales, también hay una proporción importante de trabajadores formales que han quedado sin empleo. Eso también va un poco relacionado con la salud, la alimentación, como ya lo vimos, y por supuesto el ingreso, donde de acuerdo a lo presentado y también en consonancia con lo que ha publicado el Coneval al respecto, ha habido una reducción importante en los niveles de ingreso de los hogares. Todo esto afecta, por supuesto, a los niveles de bienestar de la población y por lo tanto hay que darle seguimiento. Y agrego no solo eso, sino también a la gran heterogeneidad que existe entre los distintos grupos poblacionales, ¿no? Uno de los grupos que ya comentaba la doctora Graciela, los niños, niñas y adolescentes, que por una parte tenemos que en 2018, con datos del Coneval, 1 de cada
niños están en situación de pobreza. Las personas jóvenes representan la mayor proporción de la población ocupada, así como las mujeres que parten de una brecha de desigualdad ya en términos del ingreso y del empleo. Luego hay otros sectores, como son los sectores urbanos, en donde hay más niveles de población y, por tanto, más niveles de población en situación de pobreza. Al respecto, ya el secretario también nos comentaba que tenemos por ahí un visor geoespacial en donde podemos ver la distribución de esta pandemia y que nos ha permitido, por ejemplo, observar que se han registrado los primeros casos en áreas urbanas con mayores ingresos y mejores condiciones de salud. Sin embargo, los nuevos casos se registran en áreas de bajos ingresos, más vulnerables económicamente y con menor acceso a los servicios de salud. Todo esto nos queda de reflexión para poder analizar cuando tengamos la información que nos permita ver qué pasó en 2020 y que actualmente lo está levantando el INEGI. No sé si quiera comentar alguna reflexión final. Yo nada más Alida, yo creo que las afectaciones en pobreza pues son inevitables y las vamos a tener oficialmente medidas el año que entra, pero las afectaciones en el bienestar de la población van a ser enormes, porque el bienestar de la población va más allá de la medición de pobreza. Los indicadores son muy importantes. Por ejemplo, y solo por dar un ejemplo, estas afectaciones de salud mental van a repercutir muy grandemente en términos de la calidad de vida de las personas, su productividad laboral, el ausentismo. Y luego hay estudios que demuestran también que este tipo de indicadores están correlacionados, por ejemplo, con las tasas de suicidio. Entonces, es un foco rojo que tenemos que darle seguimiento de manera formal en México. O sea, de hecho, estos indicadores de ansiedad no se levantan desde el año 2002 en México. Entonces no podemos mejorar, como dice Coneval, lo que no medimos. Entonces tenemos que poner énfasis en tener estas mediciones para poder saber qué es lo que está pasando. Muchas gracias. Gracias a ti, Graciela. Bueno, los invito a la siguiente mesa con el tema. Mi compañero yo les dará mayor referencia. Muchas gracias a todas y a todos. Bonita tarde. Muchas gracias, doctora Teruel. Muchas gracias, doctora Alida. En un momento más comenzaremos con la segunda mesa. Esperaremos un minuto de preparación. Los invitamos a seguir participando en las redes sociales con sus preguntas y comentarios. Y de igual manera recordarles que las preguntas que pudieran haberse generado posteriormente podemos hacérselas llegar al ponente para que nos apoye con su respuesta y igualmente se las haremos llegar. También la información que estamos proyectando se las haremos llegar, para lo cual les pedimos por favor que se puedan registrar en la liga que hemos compartido en las redes sociales y a través de ese medio nosotros les estaremos compartiendo la información que se está presentando y también les estaremos presentando las memorias del evento. Les pido un minuto únicamente para la preparación de la siguiente mesa. Gracias. Yucatán, Veracruz y Sinaloa ya se encuentran conectados, también 9 organizaciones de la sociedad civil, también entiendo que nos acompañan algunos subsecretarios del ramo a nivel estatal, lo cual pues reiteramos nuestro agradecimiento desde Coneval, este interés
a presentar los resultados de un estudio sobre vulnerabilidades, amenazas y riesgos de la salud en las entidades federativas ante COVID-19. Este es un tema que, pues, como se ha estado discutiendo en toda la mañana, no solo nos arrojará luz sobre la situación que estamos viviendo ahora, sino los desafíos que, lo decía muy bien la doctora Teruel, no en el momento inmediato, sino por varios años estaremos viviendo los legados de la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales en los individuos y en los hogares. Los presento muy brevemente. El doctor Roberto Vélez es el director ejecutivo del Centro de Estudios Pinos Iglesias, y Rodolfo de la Torre es el director especialista en desarrollo social con equidad, ambos muy conocidos en el sector y muy buenos amigos y aliados de Coneval, que me da mucho gusto saludarles y pasarles la palabra. Bienvenido, Rodolfo. Roberto, adelante, por favor, tienen 20 minutos. Buenos días. Muchas gracias, Guillermo, por tu presentación. Mi nombre es Roberto Vélez. Antes que nada, agradecer a Coneval, al doctor José Nabor Cruz por la invitación. En realidad, como yo le decía a Rodolfo el otro día, le digo, mira, yo voy a hacer el de adorno y después tú te vas a aventar la presentación. Pero en realidad, lo que quiero comentar antes de que Rodolfo haga la presentación puntual del trabajo es el contexto en el que nosotros empezamos a trabajar el tema. Entonces, ustedes saben muy bien lo que hemos trabajado en el CEI en los últimos años, tema de movilidad social intergeneracional. Y cuando se da una situación como la de la pandemia, pues es un choque adverso, ¿no? Que puede tener efectos muy variados en los temas de movilidad social. Es decir, es un choque que no únicamente puede tener efectos de corto plazo, que pueden ser superados eventualmente, sino que puede generar costos intergeneracionales que nos pueden llevar a una situación de por sí a una movilidad social más baja de la que de por sí observamos en el caso mexicano. Entonces, cuando surge el problema de la pandemia, una de las decisiones que tomamos en el CEI fue convocar, como lo hemos hecho en muchas ocasiones, a un grupo de especialistas para hablar sobre instrumentos o medidas necesarias para enfrentar a la pandemia. Y entre los materiales que se generaron en el centro para poder llevar a cabo esta discusión se encuentra esto que va a presentar Rodolfo, ¿no? Que tiene que ver con las vulnerabilidades desagregadas a nivel regional por la caracterización de la población mexicana. Entonces, esto lo utilizamos como una guía para la discusión en particular del tema de salud, en esta discusión que tuvimos con otros especialistas. Y Rodolfo la estuvo presentando en los distintos paneles que desarrollamos para llevar esta discusión. El resultado de esa discusión fue, como ya les mencionaba, una serie de recomendaciones de política pública con relación a los problemas de desempleo que se estaban generando, con relación a los problemas de salud, de crisis sanitaria que estamos viviendo. Entonces, sin más, yo te agradezco, Guillermo, y le cedo la palabra a Rodolfo para que haga la presentación. Gracias, Rodolfo. Gracias, Roberto. Muchas gracias por la invitación a José Nabor y al Coneval, a todo el equipo que ha hecho posible esta presentación. Voy directamente, solamente para confirmar, ¿están viendo la presentación? Perfecto. Muy bien, voy directamente al tema que nos ocupa el día de hoy y los objetivos que corresponden a este documento son principalmente la construcción del riesgo de mapas de riesgo a la vida que provienen de la vulnerabilidad de las personas y del sistema de salud. Y esta vulnerabilidad es particularmente importante ante la amenaza de contagio por COVID-19. Sin embargo, fuera de esta amenaza podría haber otras para las cuales los mapas de vulnerabilidad
de personas y sistema de salud podrían ser útiles. Un uso de este mapa es el identificar a las entidades federativas donde pues, los riesgos que estamos enfrentando podrían tener las mayores secuelas en las siguientes generaciones. El esquema que les presento a continuación resume el análisis. Veremos en qué consiste la vulnerabilidad en salud en términos generales, cómo combinarla con la amenaza de contagio para construir la noción de riesgo a la vida. Dado este riesgo a la vida y la transmisión intergeneracional de las condiciones de salud de padres a hijos, pues veremos cómo hay persistencia en las posiciones de salud. Por ejemplo, nacer en hogares de baja salud puede significar permanecer en ellos, y pues las consecuencias también sobre la posibilidad de igualar estas condiciones de salud. De una forma más específica, el marco conceptual que manejamos es que si combinamos la vulnerabilidad de personas y sistema de salud con la amenaza, en este caso de COVID-19, esto nos da la noción de riesgo. La vulnerabilidad serían entonces estas condiciones adversas de salud y socioeconómicas de las personas, pero también los pocos recursos con los que cuenta el sistema de salud. La amenaza es la elevada presencia de casos de COVID-19 por millón de habitantes o por 100,000 habitantes, y el riesgo sería el contagio a población que se encuentra vulnerable, ya sea personalmente o por un sistema de salud débil. La vulnerabilidad de las personas se concibe en este estudio en función, por ejemplo, de la parte de la población que tienen las entidades federativas de más de 60 años y que al mismo tiempo se encuentran en el quintil con la menor esperanza de vida para su edad. Esto es una información que resume pues muchos padecimientos que se tienen en edades avanzadas y nos ayuda a detectar a la población que en este caso pues está más vulnerable a las condiciones que presenta el COVID. Por otro lado, también establecemos qué porcentaje de los hogares no cuentan con condiciones para mantener su higiene. Por ejemplo, no tienen agua entubada o no tienen servicio de drenaje. Y también el porcentaje de hogares que presentan hacinamiento en la vivienda y que hacen mucho más posible el contagio. Este es el conjunto de variables para la vulnerabilidad de las personas. La vulnerabilidad del sistema de salud se detecta a partir del personal médico por cada 1,000 habitantes con que cuenta el sistema, las camas de hospital por cada 1,000 habitantes, el número de unidades de cuidados intensivos por cada 1,000,000 de habitantes y el gasto per cápita en salud que tienen las entidades federativas. La amenaza por COVID-19 es el número de contagios confirmados por cada 1,000,000 de habitantes. Aquí habría sido preferible contar con la información de los contagios estimados, pero esta información pues dejó de actualizarse ya hace mucho tiempo y no tenemos posibilidad de generarla. Ahora, cada una de estas variables se va a convertir en un índice de vulnerabilidad y la forma de hacerlo se presenta aquí. Rápidamente, cada logro de el sistema de salud o cada debilidad del sistema de salud o de las personas es comparado con las condiciones más adversas y se ve como proporción de lo que se ha tenido de progreso o de retroceso respecto a la situación mínima. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos tener para convertir a un indicador, digamos, las personas que no cuentan con drenaje, pues qué porcentaje de hogares cuentan con drenaje, perdón, se encuentran sin drenaje, y vemos cuál es lo que corresponde a la situación mínima. Y de esta forma
tenemos, en cuanto se ha rebasado el mínimo respecto a esta variable. Y esto lo calculamos como proporción de la distancia entre el mínimo y el máximo. Esto nos da un índice que se encuentra entre 0 y 1, y dado que es un índice de vulnerabilidad, entre más grande es, pues lo que tenemos es una situación de más vulnerabilidad. Algo semejante se hace con el sistema de salud. Claro que en el caso del sistema de salud, pues la vulnerabilidad es la carencia, por ejemplo, de personal médico respecto a la mínima carencia y a la máxima carencia. Y el índice de amenaza por COVID, pues es el número de contagios respecto al máximo de contagios que se ha tenido, todo esto por 100,000 habitantes, de tal manera que nuevamente tenemos una variable que se encuentra entre 0 y 1. 0, no tener ningún tipo de contagio; 1, tener el máximo número de contagios. Todo esto entonces lo estamos convirtiendo a valores que nos hablan de mínima vulnerabilidad a máxima vulnerabilidad y porcentajes de esa máxima vulnerabilidad. Esto es lo que resume el procedimiento que se realiza. Lo que nosotros tenemos es que tenemos, en el caso de la vulnerabilidad de las personas, la población con baja salud, en hacinamiento, sin acceso de agua, con drenaje, todo esto se transforma a un índice y después lo agregamos para la vulnerabilidad personal. Esta agregación se realiza a través de promedios geométricos. Esto quiere decir que lo que hacemos es multiplicar los indicadores de cada uno de estos tipos de vulnerabilidad entre sí, y esto nos hace que tengan un peso semejante en la conformación de la vulnerabilidad personal. Lo mismo hacemos para el sistema de salud. Cada uno de estos elementos convertido en índice lo multiplicamos y tomamos pues el promedio geométrico y lo convertimos en la vulnerabilidad del sistema de salud. Lo ideal sería conocer el peso específico de cada una de estas variables en el resultado final, pero dado que en estos momentos no conocemos ese peso, lo hacemos considerando un peso idéntico para todos los factores que intervienen. La vulnerabilidad personal y la vulnerabilidad del sistema de salud, aquí se tiene un índice en cada caso, se combinan para obtener la vulnerabilidad conjunta, y esta vulnerabilidad se combina con el índice de amenaza de COVID. Nuevamente se toma el promedio geométrico de estos dos elementos y se tiene el índice de riesgo a la vida. Aquí están las formas de agregación de cada uno de los índices. Aquí está lo que menciono inicialmente, que se multiplica cada uno de los índices de vulnerabilidad y se toma la raíz de acuerdo al número de factores que intervinieron. Y esta es una forma, digamos, ligeramente más sofisticada que un promedio aritmético, que nos da los índices de vulnerabilidad personal del sistema de salud, conjunta y finalmente el riesgo a la vida. Cada uno de estos elementos pues va teniendo un peso relativo para llegar al resultado final. La forma de reportar estos resultados ya en los mapas, que van a ver a continuación, es estableciendo cuál es la desviación estándar respecto a los valores del índice de riesgo a la vida o el que corresponda, para que podamos ver los casos más extremos de riesgo a la vida elevado o muy bajo, y los casos intermedios se encuentran pues muy cercanos al promedio, dado que se desvían menos de una desviación estándar. Aquí tenemos los resultados que hemos obtenido en el primer cálculo. Les voy a actualizar los cálculos en unos momentos más, en particular el de contagio y finalmente el de riesgo a la vida. Aquí tenemos la vulnerabilidad personal, que recuerden es de condiciones
de salud y de condiciones que tienen que ver con la pobreza. Por cierto, utilizamos la información que ha generado el Coneval para la construcción de buena parte de esta información. Y lo que tenemos aquí es que el sur-sureste pues es el que presenta los mayores índices de vulnerabilidad personal. Los más bajos pues corresponden a estados como Nuevo León, la propia Ciudad de México, Aguascalientes, Colima, en fin, aquí se puede ver. El resto de los estados están muy semejantes, son muy parecidos al valor promedio. En cuanto a la vulnerabilidad del sistema de salud, pues Chiapas es el que presenta la mayor vulnerabilidad, baja vulnerabilidad del sistema de salud, se encuentra en Campeche, en Nuevo León, Tamaulipas, de acuerdo a los indicadores que les he planteado, muy homogéneo en el resto del país. El índice de vulnerabilidad conjunta, es decir, cuando ya combinamos la vulnerabilidad de las personas y del sistema de salud, pues nos vuelve a dar que el sur-sureste se encuentra con la vulnerabilidad conjunta más elevada. Y la amenaza de contagios, en este caso al 23 de octubre de este año, nos muestra que la amenaza a la vida por los contagios es muy homogéneo en el país, pero ya se presentaban, digamos, picos en Baja California Sur, en Tabasco, y baja tasa de contagio se encontraba fundamentalmente en Chiapas. El riesgo a la vida, sin embargo, cuando ya combinamos todas las variables, observamos que en julio de 2020 estaba particularmente elevado en Baja California, Sonora y Sinaloa, Tabasco y Quintana Roo. Y los valores más bajos, pues en Nuevo León, por ejemplo, o en Chihuahua. Pero esto ha cambiado. Para octubre, pues ya las zonas en donde hay bajo riesgo a la vida son muy pocas. De hecho, es solo el estado de Chiapas. Y observen ustedes cómo ha comenzado a desplazarse hacia el sur el índice de riesgo a la vida que hemos calculado. Ahora, ¿cómo se compara este índice de riesgo a la vida con los fallecimientos que efectivamente han ocurrido? Bueno, aquí tenemos el índice de riesgo a la vida nuevamente a octubre, a finales de octubre, y los fallecimientos que se reportan, en este caso de una forma desagregada a nivel municipal, pero ustedes pueden ver que hay algunas coincidencias entre este mapa y este otro, pero también hay sus diferencias y hay que remarcarlas. En entidades como Baja California Sur y Quintana Roo hay coincidencias entre ambos mapas, pero en Oaxaca y Chiapas hay discrepancias importantes. Entonces, nuestro enfoque, pues no es un enfoque que simplemente repite el de fallecimientos, tiene algunas coincidencias, pero también tiene, digamos, sus diferencias, y eso, pues, puede considerarse una ventaja en el sentido de que puede advertir de otras zonas potencialmente en riesgo, aunque también puede interpretarse como una desventaja de que no está asociado directamente a los fallecimientos. Claro que los fallecimientos pues no solamente son los que se reportan oficialmente por COVID-19. Si vemos el mapa de defunciones excedentes comparado con el índice de riesgo a la vida, nuevamente hay algunas coincidencias. Las más importantes son la de Sonora y Chiapas. Ahí hay una coincidencia en cuanto a que Sonora es de alto riesgo y Chiapas es de bajo riesgo. Pero hay diferencias notables. Por ejemplo, Guerrero, nosotros la reportamos como de alto riesgo y tiene baja tasa de defunciones excedentes. Y lo mismo en el caso de Yucatán, nosotros lo reportamos de alto riesgo y todavía Yucatán no presenta una tasa excedente que se salga de lo normal. En el resto del país las diferencias no son tan grandes y podríamos decir que, digamos, puede estar asociado a defunciones excedentes o puede más bien no desviarse demasiado de las defunciones excedentes en el resto del país. Esta es la
serie de estados ordenados desde el mayor riesgo a la vida al menor riesgo a la vida. Y lo que tenemos es que el mayor riesgo se presenta en Tabasco, Baja California Sur y Yucatán, y los menores en Chiapas, en Chihuahua, en León. Recuerden que esto es a octubre. Las condiciones pudieron haber cambiado ya para inicios de noviembre. Este es un mapa muy dinámico, sobre todo en términos de contagios. En términos de regiones, aquí vemos cómo hay varios estados del norte y sobre todo del sur del país con la información más reciente. Y esto es lo que nosotros ligamos con la transmisión intergeneracional de la salud. Rápidamente, nuestros indicadores de movilidad es qué tan independiente del origen es el destino de las personas, es decir, si la salud de los hijos está muy asociada a la salud de los padres y entonces la determina. ¿Qué posición ocupan los hijos en términos de su indicador de salud respecto a de los padres? Y la movilidad igualadora, si las condiciones de salud se parecen más entre padres e hijos. Y aquí utilizamos la esperanza de vida para la edad como el indicador de salud para estos indicadores de movilidad. Bueno, lo que hemos observado es que la transmisión intergeneracional de oportunidades, la mayor correlación entre la salud de padres e hijos, se da en el centro occidente del país, pero también algo en el norte y mucho menos en el sur. Entonces, el centro y algo el norte tienen mayor transmisión de sus condiciones de salud de padres a hijos que en el sur. Y esto se observa en el hecho de que, en algunas partes del centro del país, por ejemplo, en la región centro-norte y en el centro, más del 50% de la población que nació con las peores condiciones de salud, en hogares con las peores condiciones de salud, permanecen ahí. Claro que desde esta perspectiva, no desde la perspectiva del mapa anterior, es en el sur donde la permanencia en bajas condiciones de salud de padres a hijos es más alta, pero también es alta en el norte del país. Ahora, ¿qué tanto se igualan las condiciones de salud? Pues se igualan notablemente en el sur, entre otras cosas porque se parte de condiciones de salud muy bajas y casi cualquier progreso acerca a las personas entre sí. Y esto también ocurre en algunas partes del noroeste, pero no tanto en el norte del país o en la región norte-occidente. ¿Qué vemos a partir de estos mapas? Que el norte del país presenta una mayor transmisión de las desigualdades intergeneracionales de salud que el sur, aunque el sur del país tiene una mayor igualación de resultados que el norte del país. Sin embargo, pueden ustedes ver que en el centro del país se acentúa la desventaja del norte y no alcanza el mismo nivel de las ventajas del sur. Si unimos con el análisis anterior de vulnerabilidades y riesgos, podemos destacar estos resultados. La vulnerabilidad de las personas y del sistema de salud pues pone en desventaja al sur. O sea, allí es donde está la vulnerabilidad. Sin embargo, el contagio por COVID-19 afecta considerablemente al norte y, como ya vimos, también al centro del país. El riesgo a la vida por COVID-19 afecta, sin embargo, al norte y al sur del país. Sin embargo, la transmisión intergeneracional de las condiciones de salud es mayor en el norte y en el centro del país. Esto nos lleva a, en este primer análisis, a concluir que los efectos de corto plazo sobre la salud pueden aumentar próximamente en el sur del país, pero los de largo plazo podrían ser mayores en el norte y en el centro del país. Creemos que estos mapas pueden ayudar, sobre todo los que hemos visto al principio, pues a enfocar algunos esfuerzos de política pública en mejorar sobre todo el sistema de salud y también pues en identificar personas que con sistemas de salud deteriorados pues a su vez tienen condiciones de salud bajas. Pues esta sería la presentación. A nombre del SEI, pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por la presentación y por ajustarse a los
a los tiempos, Rodolfo o Roberto. Yo voy a hacer dos comentarios y luego pasaré a las preguntas si están de acuerdo. Creo que lo que nos han presentado hace muy evidente la importancia de entender los efectos diferenciados que la pandemia está teniendo en todos lados, o sea, en las personas, en los hogares y, como se lo han mostrado, en las entidades federativas por condiciones preexistentes, tanto por la vulnerabilidad de las personas como por la vulnerabilidad de los sistemas de salud. Y creo que también es una decisión atinada empezar a promover esa discusión de los efectos diferenciados que también tendrán en el corto y largo plazo. Es decir, una cosa es la respuesta inmediata que los sistemas de salud tienen que dar, dado los patrones de contagio que ustedes nos han presentado, y otra será la respuesta de mediano y largo plazo que sería deseable, dadas las vulnerabilidades preexistentes, pero también los efectos que las personas estarán teniendo por la vulnerabilidad personal y de salud. Creo que también algo que me parece muy importante de lo que ustedes nos han mostrado es que son datos que ayudan también a dimensionar el desafío que la política de salud pública en el país enfrenta ahora y hacia adelante. En todo el mundo, la pandemia tomó mal parados a los gobiernos, sobre todo los que, como el mexicano, tenemos sistemas de protección social fragmentados e insuficientes para llegar a la población. Pero además, en el caso mexicano, nos tomó en el proceso de desmantelamiento del modelo de protección social para las personas que están fuera de las instituciones de seguridad social, del Seguro Popular, y apenas el arranque, el esbozo de lo que será su sustitución con el Instituto de Salud para el Bienestar. Estas vulnerabilidades diferenciadas, sobre todo las del sistema de salud que ustedes nos muestran, pues nos alertan sobre dos cosas: el desafío monumental de la respuesta gubernamental, pero también la importancia de tener respuestas diferenciadas, que creo que en una discusión como la que se ha estado teniendo respecto a el federalismo en materia de salud y la centralización en el Instituto Nacional el Instituto de Salud para el Bienestar, pues apunta a la necesidad de no olvidar que los puntos de partida y las características de las poblaciones son diferenciadas y tendrá que tener, por lo tanto, respuestas capaces de adaptarse a esas realidades locales con las enormes diferencias que ustedes nos han mostrado. Una pequeña pregunta metodológica. Me quedó muy claro que hacen una distinción entre que el peso que le dan a cada uno de los componentes de vulnerabilidad personal y de salud son equivalentes. Si entiendo bien, eso también aplica para ambos componentes en el promedio, es decir, pesan lo mismo la vulnerabilidad personal y la vulnerabilidad de salud. Y ahí, pues más bien es una pregunta, provocación, y es, ¿qué pasaría si ¿qué argumentos creo que hay argumentos poderosos para pensar que en una lógica de igualación de oportunidades y una lógica de derechos sociales, tendríamos que ponerle más peso a las vulnerabilidades del sistema de salud como determinantes incluso de las vulnerabilidades personales? Es decir, aunque en el tiempo uno pueda ser equivalente, en el mismo tiempo pueden ser equivalentes, pues hacia adelante la vulnerabilidad de salud de hoy se vuelve una vulnerabilidad personal en el futuro. Entonces, a lo mejor ahí hay una historia complementaria que contar. Me llamó mucho la atención Chiapas como una outlier, pero en el sentido opuesto en el que suele aparecer en casi cualquier mapa de desigualdad, y me gustaría ver si hay algún comentario. Y les voy a compartir ahora rápidamente tres preguntas que nos han hecho llegar la audiencia. Una tiene que ver sobre si es posible, en cuánto tiempo se espera ver efectos de movilidad social derivados de la pandemia. Una segunda es sobre si el índice de vulnerabilidad que presentan es posible desagregar cada componente en forma individual. Entiendo que sí, pero para que puedan explicar. Y lo mismo, dónde se puede consultar la nota metodológica del documento.
Y finalmente una hacia adelante, que seguramente daría para un seminario completo, pero pues una respuesta de pronto nos puede ser muy iluminadora, que es cuáles estrategias de mitigación podrían implementarse a nivel estatal considerando los datos que ustedes nos han presentado. Pues adelante, Roberto, por favor. Muchas gracias. Hay algunas cuestiones acerca de política pública que rebasan el tema de salud. De hecho, el SEI ha hecho una propuesta y yo le pediría más adelante que Roberto nos dijera un poco cómo entender las posibles consecuencias de movilidad hacia el futuro en un contexto más amplio y algunas medidas de política pública. Pero en la parte que corresponde al documento y en particular en salud, antes que nada, muchas gracias por tus comentarios, Guillermo. Un gusto que estés moderando esta mesa. Hemos hecho un intento por ver cuáles serían los factores de más peso y no darles una igual ponderación. Y hemos descubierto que, para nuestra sorpresa, y está en una nota en el documento, pues no hay algún factor que predomine en particular. Uno esperaría que fuera el sistema de salud en lugar de las condiciones personales, como tú has mencionado. Sin embargo, sí encontramos que hay una variable que explica más de lo que lo hacen las otras. Esta es una exploración preliminar, pero es el hacinamiento el que está más asociado a los resultados que lo que nosotros suponíamos. Y esto pues puede tener, digamos, una explicación natural en términos de pues la vulnerabilidad al contagio, dada los espacios que se tienen en la vivienda que no permiten pues mantener ni siquiera sanas distancias al interior del hogar. Por lo demás, no hemos encontrado todavía estos pesos relativos que me parece que son importantes explorarlos. ¿Por qué Chiapas se dispara? Bueno, no se dispara en un sentido positivo, con bajo riesgo a la vida, porque pues tenga un sólido sistema de salud o una población que no tenga vulnerabilidades derivadas de la pobreza o de sus propias condiciones de salud, sino justamente porque no ha llegado a una tasa de contagio elevada. Y esto puede estar ligado a otra característica que presenta Chiapas, que es la enorme dispersión poblacional, el tipo de actividades que tiene, que hacen pues menos, digamos, posible el contacto tan estrecho que se puede dar en las grandes ciudades o en las zonas urbanas entre las personas. Por supuesto, esta información se encuentra desagregada e incluso tenemos las bases de datos completas y están disponibles, son públicas. De hecho, muchas las extrajimos de información que ha puesto a disposición el Coneval, y esto nos ha facilitado mucho pues, la transparencia y pues, también que, la crítica que se menciona. En cuanto a consecuencias hacia futuro. Bueno, las consecuencias no son solo de salud, pero aquí he presentado solo las de salud. Habrá consecuencias educativas, laborales, por la interrupción de la actividad económica, y también hay algunas políticas que llevar a cabo más allá de las de salud, que sí deben ser diferenciadas y de reforzamiento del sistema de salud. Pero ahí yo le daría la palabra a Roberto por si quiere abundar sobre otros incluso documentos que se ligan a este que hemos presentado. Adelante, Roberto, por favor. Gracias, Guillermo. Gracias, Rodolfo. Digamos, claramente no tenemos información suficiente para poder hacer un cálculo o una estimación en términos de los efectos sobre movilidad social en términos intergeneracionales, ¿no? Pero sí hay pistas de potencial, digamos, de la dirección del potencial del choque actual, ¿no? En términos intergeneracionales. Entonces, el de salud, digamos, tú tienes en el extremo, la situación extrema es cuando tienes una pérdida una pérdida de vida, ¿no? Eso impacta directamente en los hogares y eso tiene efectos intergeneracionales. También importa quién es la persona que fallece en el hogar, ¿no? Pero eso claramente tiene un efecto intergeneracional. Ahora, una que es como más
intuitiva en términos del potencial efecto es la educación, ¿no? Es decir, tenemos que ver al final de este proceso cómo va ajustando el sistema público de educación para que la brecha ya preexistente no se amplíe más. Tenemos que ver qué es lo que está pasando en términos de abandono escolar, ¿no? Y dónde está más la mayor intensidad de este abandono escolar. Podemos suponer dónde está y eso también va a tener implicaciones. Entonces, al final, digamos, si no aplicamos mecanismos de política que vayan resolviendo este tipo de problemas, pues se te hace, si pensamos en la distribución completa socioeconómica, se te pueden estar haciendo unos hoyos como alrededor de la mitad de la distribución y se te está alargando más la distribución, ¿no? Entonces al final tú puedes tener una sociedad un poco más polarizada de lo que de por sí ya está, ¿no? Entonces, en términos de el efecto que tiene la desigualdad de oportunidad, pero también la desigualdad de resultados sobre las opciones de movilidad social, el efecto esperado sería negativo, ¿no? Es decir, más complicaciones para que la gente que nace en la parte baja de la distribución pueda superar esa condición y independientemente de que en términos absolutos puedas estar en una situación menos aventajada, la población que se encuentra en la parte más aventajada en términos relativos, pues tiene más seguridad de mantenerse ahí porque resulta muy complicado, todavía más complicado que haya convergencia, ¿no? del resto de la población hacia ellos. Entonces, este es un efecto de largo plazo que se puede reforzar todavía más por los problemas de corto plazo que tenemos en el mercado laboral, ¿no? Es decir, no debemos perder de vista la diferencia en intensidad del choque cuando estás en un contexto de mercado dual, ¿no? Donde tienes una gran parte de la población en la informalidad que no cuenta con estos mecanismos de protección social para enfrentar al choque, también los de la parte baja de la distribución del grupo de trabajadores formales, ¿no? Entonces tú tienes como dos distribuciones en una. Tienes la distribución de parte del mercado formal, donde pueden estar perdiendo posiciones de manera importante los que están más expuestos en términos de niveles salariales, ¿no? Que son los que han ido perdiendo en una mayor proporción del trabajo. Y dentro de los informales, pues el choque es completo a lo largo de toda la distribución. Y una vez más, eso te puede generar distanciamientos mayores de los que de por sí estamos observando en una sociedad como la mexicana. La implicación de política pública en términos estructurales, más allá de cómo mitigamos en el corto plazo, pues pasa mucho por justamente lo que nos ha permitido la pandemia, ¿no? Que se manifieste claramente esta ausencia de mecanismos de protección, ¿no? Y entonces, si no contamos con estos mecanismos de protección, los choques son más intensos y son todavía más intensos en la parte baja de la distribución, con todas las implicaciones que esto tiene. Muchísimas gracias a ambos. Creo que todos los que los hemos escuchado nos queda muy claro que hay una enorme contribución que esta investigación puede hacer. Para esta discusión que estás proponiendo, Roberto, que ambos han propuesto, que es la urgencia, creo que es muy difícil exagerar la importancia y la urgencia de empezar a imaginar las respuestas de política pública para contener los efectos inmediatos, pero sobre todo los de mediano y largo plazo de la pandemia. Y requiere eso muchísima investigación empírica, como la que ustedes nos han presentado, para entender las cosas que pueden parecer minucias, pero que son importantísimas para entender las afectaciones diferenciadas por tipos de población, por región, por entidad federativa, por puntos de partida. Pero teniendo como eje esas preocupaciones que pues para ustedes, para Coneval y para buena parte de la comunidad de práctica que estamos reunidos aquí, no son nuevas, y es la importancia de construir sistemas de protección social sólidos, integrales, completos, que no por respuesta a la pandemia, lo dice muy bien Roberto, sino porque la pandemia lo que ha hecho es hacer evidente las consecuencias de no tenerlas, y no como no es un lujo, no es algo que sea una cuestión accesoria, sino es algo que ha hecho
la pandemia muy evidente, las consecuencias de dejar a la población desprotegida frente a los riesgos siempre y a los riesgos que la pandemia por COVID-19 ha hecho evidentes. De parte de Coneval, de toda la institución, quiero darles las gracias, Rodolfo o Roberto. Estoy seguro que habrá muchas nuevas oportunidades de que sigamos conversando y aprendiendo de su trabajo. Así que muchísimas gracias. Le cedo la palabra a mi compañero Tiberio Herrera para un mensaje final. Muchas gracias, doctor Vélez, maestro de la Torre. Les agradecemos mucho su participación. Muchas gracias, doctor Guillermo Cejudo, que nos acompañó el día de hoy y que hizo lo posible para estar en este evento, moviendo algunos pendientes que tenía. Le agradecemos mucho, doctor. A continuación, le voy a ceder la palabra al doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo de Coneval, para que nos dirija más palabras. Muchísimas gracias, Tiberio. En primera instancia, vuelvo a agradecer a nuestros invitados. El doctor Roberto Vélez no tuve la oportunidad de saludar al inicio. Qué bueno que también nos acompañaste junto con el maestro Rodolfo de la Torre. Y muy puntualmente, me parece muy importante el análisis que nos presentaron el día de hoy, que compartieron con las entidades federativas y las organizaciones de la sociedad civil, porque me parece que justo es parte que inclusive Guillermo también es testigo de ello. Parte de la discusión que hemos tenido al interior del Consejo es incentivar todos los análisis que desde el ámbito académico o de otros agentes de la política social relevantes pueden hacer a partir de toda la información, ya sea de la que genera Coneval o inclusive otra adyacente, como fue el caso del EQUIDE de la doctora Teural. Porque claramente esta contingencia sanitaria va a tener efectos de muy corto plazo, como lo hemos visto muy puntualmente en el mercado laboral y en la disminución de los ingresos laborales, pero también efectos de mediano y largo plazo. Y es ahí donde sus análisis, sus planteamientos, en este caso muy puntual, el índice de vulnerabilidad que nos acaban de presentar, pues justamente coadyuvarán a las discusiones, no solamente en el ámbito académico, sino también trasladarse a las decisiones de política pública que el Estado mexicano y que las entidades y los municipios llevarán a ejecutar en los siguientes años, porque reitero claramente esta contingencia tendrá afectaciones de mediano y largo plazo. Entonces, de nueva cuenta, agradezco su participación. También a todos los que estuvieron conectados y acompañándonos en esta ocasión. El día de mañana estarán con nosotros, como les comentaba, también dos ponencias. La colega Fátima Macé, directora de Sociedad Incluyente del INCO, con el tema de las afectaciones económicas de la COVID-19 en las mujeres, y así como el colega Héctor Juan Villarreal, director ejecutivo del CIET, con el tema de consideraciones de política fiscal ante la COVID-19, ¿qué pueden hacer los estados? Les invito a que nos acompañen el día de mañana. De antemano una disculpa, no podré acompañarlos porque justamente voy a coincidir con un panel con el doctor Roberto Vélez del IMEF, un evento que organizan a las 11 de la mañana junto con el doctor Santalla. Estaremos pues continuando justamente este diálogo sobre las afectaciones de la contingencia sanitaria, pero bueno, claramente la invitación es que nos acompañen para este evento a partir de las 10 de la mañana. Y finalmente, como siempre lo hago, reconozco a todo el equipo de Coneval, muy puntualmente el área de coordinación, por haber preparado toda la parte logística, por haberles invitado, y bueno, me parece que concluimos la sesión del día de hoy con un muy buen, muchas ideas que nos dejan ambas ponencias, y bueno, seguramente será de igual manera muy enriquecedora la sesión del día de mañana. Sin más, les agradezco su compañía y les deseo un muy buen día. Muchas gracias.